Hola una vez más, amigos de la Esfera Humana, bienvenidos a Orbital Operations. Soy Gravity Pool y hoy estamos para hablar de Infinity. Parece raro, ¿no? Porque últimamente casi no hablamos, pero se trata de una buena noticia en el fondo, ¿no? Porque he de decir que Infinity ahora mismo está en un momento de forma excelente y este update es justamente para hablar de uno de estos síntomas del buen estado de Infinity ahora mismo, y es que Corvus nos acaba de lanzar una nueva versión del reglamento y diréis, ostras, pero si tuvimos una versión del reglamento nueva hace menos de un mes, el día 3 de abril, tuvimos una actualización, ¿no?, de reglas de la versión 5, ¿no?, de N5 a la 5.1. ¿Qué ha cambiado en tan poco tiempo? Pues bueno, nos han hecho una nueva actualización del reglamento, en este caso será 5.1.1, en el que pues han corregido pequeños detalles, cosas que se quedaron pendientes de la última actualización. Y como os digo, esto para mí es una muy buena noticia porque significa que hay gente de ojo en lo que está pasando, hay gente al dato de las cosas que fallan, de las cosas que hay que cambiar y de las cosas que se han pasado por alto, ¿de acuerdo? Entonces, antes de que empecemos, recordatorio rápido, ¿de acuerdo? Estamos a día 24. En unos pocos días que acabe el mes, haremos el sorteo de la figura de edición limitada de Casat entre todos los apoyadores del canal, ¿de acuerdo? Que han apoyado el canal desde el último año, ¿vale? Desde mayo del año pasado hasta este mes de mayo. Así que si aún no lo habéis hecho, pues tenéis la posibilidad. Tenéis aquí el enlace justo debajo de mí. Y dicho esto, vamos a hablar de Infinity. Como os digo, tenemos un nuevo post en el blog de Infinity, ¿no?, que va a ser este actualización de reglamento de 5.1.1 por el propio Gutiérrez, y en que primero nos explica un poco esta nueva numeración, esta nueva nomenclatura. Nos dice que básicamente el 5 va a ser el primer número va a ser el número de edición, el primer número después del 5 va a ser el estado de la revisión del reglamento, ¿vale? Una gran actualización, la refiere, que fue la que tuvimos en abril, y luego, pues si luego hay que hacer pequeñas erratas, pequeñas correcciones menores, pues se añade un número a continuación que cubre la versión, digamos, más actualizada de este reglamento. Los cambios de esta versión, de este ajuste, son mayormente pequeñas erratas que fueron detectadas, ¿de acuerdo? No será nada extraordinario como lo que vimos en la 5.1, pero ya que no hice un vídeo de la 5.1, quería aprovechar este vídeo pues también para expresar mis opiniones sobre los cambios que hubo en aquella versión, porque ya os dije que no iba a hacer un vídeo dedicado porque había muchos otros canales que ya lo habían hecho. Entonces, vamos a empezar hablando de esta 5.1.1, ¿vale? Y el listado de cambios, como os digo, es muy, muy cortito. Solo tenemos 5 cambios reportados. En la página 27 nos hace una actualización de algunas de las imágenes. Aprovecho para comentar que aquí tenéis el enlace para descargar esta versión actualizada del reglamento, que es la que aparecerá a partir de ahora en la web, ¿vale? Entonces, si vais a la página 27 del nuevo reglamento, podréis ver el cambio en cuestión, ¿sí? Que básicamente refiere a esta imagen de aquí, en la de las distancias que se pueden mover en los movimientos a través de esquinas, ¿sí? Para dejar un poquito más claro cómo se realiza ese movimiento, siguiendo las condiciones generales del movimiento que tenemos en Infinity. ¿Sí? Entonces, más que nada para aclararlo, ¿sí? Y nos dicen aquí, se modifica la primera imagen separando la línea de puntos verdes del borde del obstáculo, porque hay que tener en cuenta la mitad de la peana de la tropa. Esto es un poco obvio, ¿no? Aquí ha cogido desde el punto central el movimiento y por tanto aquí pues tiene que dejar algo de margen para que quepa el tamaño de la peana siguiendo las condiciones generales de movimiento. Nada, sí, nada extraordinario, pero más que nada para aclarar un ejemplo que a veces podría llevar a confusión. Luego tenemos una modificación en la página 35 también,
también de una imagen que se ha modificado para que quede más clara. Y aquí la modificación se ha hecho porque si visteis la actualización de la 5.1, había uno de los ejemplos, me parece que era este de aquí, que no tenía en cuenta el tamaño de la peana a la hora de moverse, ¿sí? Entonces, el ejemplo 2, se modifica la imagen, ¿vale? ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, aquí a la hora de subir, tú cuando subes tienes que tener espacio suficiente para moverte con tu peana, ¿no? Y de la misma manera, cuando acabas el movimiento tienes que tener espacio suficiente para colocar tu peana debajo. Y este movimiento lo tienes que tener en cuenta a la hora de trepar, ¿sí? Entonces, bueno, te tiene que ser capaz de caber dentro del movimiento de trepar que haces, ¿vale? Básicamente lo tienes contemplado aquí, ¿no? En esto que te dice, la distancia máxima que te puede trepar es de 15 centímetros, incluida la peana. ¿Eso qué quiere decir? Que si la pared hace 10, pero tu peana es una peana de 55, tú no puedes trepar por ahí, ¿vale? Porque necesitas los 10 centímetros de la pared y 55 para tu peana. Entonces, si trepas 15, no tienes esos 55 para completar el movimiento de tu peana dentro de la escalada y es un movimiento inválido para ti, ¿sí? Entonces, bueno, una vez más, no es nada que modifique las reglas, simplemente son aclaraciones que para dejar las cosas más claras y para evitar generar confusiones. Página 74, esto sí que es un cambio, ¿vale? Un cambio que me entristece, pero es un cambio. Se cambia las propiedades del Wild Parrot a desechable 1, como era en N4, ¿vale? Para los que no tengáis controlados, el Wild Parrot en N5 se había pasado a ser desechable 3, ¿sí? Esto que tenéis aquí es el reglamento de la 5.1. Sin el segundo 1. Y aquí podéis ver que el Wild Parrot en esta versión es desechable 3. Entonces vuelve a ser desechable 1 como era en N4. Cambio que me entristece profundamente porque fue una de las cosas que para mí hizo que ciertos perfiles como fueron el paracaidista de Varuna no se jugaran, porque bueno, al final acabas pagando cap por un Wild Parrot que al final solo tenías un uso y era un poco así, pero bueno, es algo que está ahí. Entonces tenéis que tener en cuenta que ya se acabó la fiesta de tirar Wild Parrots. No creo que casi nadie se haya aprovechado de este cambio. Probablemente mucha gente ni sabía que se había producido, pero ahí está. En la página 118 tenemos un cambio al Trepar Plus. También, una vez más, se modifica la imagen de las imágenes de ejemplo que nos dan siempre, ¿no? En la 118, vamos a encontrarla, que sería aquí. Es esta de aquí, que básicamente no deja de ser la misma imagen que vimos antes, ¿no? Simplemente que adaptada para el Trepar Plus, con un perfil de Trepar Plus como es el Shikami. Entonces está adaptado, pero la premisa sigue siendo la misma, ¿vale? Trepar Plus se ha modificado para que tenga dos modos de uso. El primero es declarando habilidad trepar, ¿vale? Esto fue de la actualización anterior. Y el segundo es declarando habilidad mover, ¿vale? Entonces, claro, como se hizo este cambio y se ha modificado digamos, la imagen de cómo funciona el trepar, pues tocaba modificar también cómo afectaba esto a las tropas con Trepar Plus y han actualizado la imagen para que quede claro, ¿sí? Que pues se tiene que contabilizar ese espacio de peana en estos movimientos que haces también con Trepar Plus, ¿vale? Aunque tú te muevas unos valores usando la habilidad de movimiento, esa habilidad de movimiento no te puede dejar en una posición en la que no hayas tenido en cuenta el tamaño de tu peana, ¿vale? Tú siempre tienes que poder poner la miniatura con su peana entera en la superficie nueva a la que llegas, ¿sí? Entonces, si no puedes poner la miniatura entera en la superficie, ese movimiento no va a ser un movimiento válido. Te vas a tener que quedar en la pared vertical, ¿sí? Antes de cruzar, ¿vale? Para ponerlo de una manera, imaginaos que vosotros estáis subiendo esta pared, ¿vale? Y la distancia desde aquí hasta el final de la pared son 4 centímetros y a ti te quedan 5 por mover.
pues no vas a poder subir. ¿Por qué? Porque aunque te queden 4 hasta el techo de la pared, tú necesitas luego 2,5 adicionales para poner la peana del Shikami. Si no dispones de esos 2,5 para moverte el tamaño de la peana del Shikami, no puedes entrar en la superficie horizontal del edificio. ¿De acuerdo? Esto es lo que tiene que quedar claro. Que tú a la hora de medir, tienes que medir teniendo en cuenta el movimiento completo de la peana, teniendo en cuenta que la peana también tiene que meterse en la parte de arriba del edificio, no medir solo la superficie vertical. Dicho esto, el último punto es en la página 127, un ajuste al visor multiespectral de nivel 3, que básicamente tiene este efecto de aquí, que es un efecto que a mí me lo explicó Harlock hace unos meses y me hacía mucha gracia. ¿Por qué? Porque te decía que permite efectuar un ataque CD sobre un marcador de camuflaje sin realizar una tirada de descubrir previa. ¿Qué ponía antes? Antes te ponía que te permitía realizar un ataque a secas, ¿vale? En N4, o sea, en N4, perdón, en la N5 nada más salió, no decía que necesitabas línea de tiro. Entonces te permitía hacer ataques sobre tropas camufladas aunque no tuvieras línea de tiro. Que dirás, pero esto, ¿con qué se iba a dar? Pues había un perfil, era el único perfil en el juego que lo podía hacer, que era la Asura. ¿Por qué? Porque la Asura tenía visor de nivel 3, pero era hacker. Entonces podía declarar hackeos contra tropas camufladas a las que no estuviera viendo. Porque era un ataque y era un marcador de camuflaje. No había una restricción de que hubiera línea de tiro. En la 5.1 añadieron la restricción de que había haber línea de tiro. ¿De acuerdo? Entonces, la Asura, si te veía, te podía disparar o te podía hackear. ¿Vale? Porque sí que es cierto que ya no te podía hackear a través de las paredes porque necesitaba línea de tiro, pero seguía pudiéndote hackear. Lo cual permitía que tú llegaras al marcador de camuflaje, dices, bueno, yo me asomo, te veo, ¿qué haces? Porque yo te puedo tanto disparar como hackear, ¿sí? Y claro, al marcador de camuflaje le obligabas a revelarse, porque si no se revelaba, podías elegir entre dispararle o hackear lo que te fuera mejor. Ahora no, ahora lo único que te permite es hacer un ataque CD, ¿de acuerdo? Entonces ya no te permite hackear un marcador de camuflaje aunque tengas línea de tiro. ¿Tiene mucho sentido? No sé. Yo entiendo que si eres capaz de ver el objetivo, también deberías ser capaz de poder hackearlo, pero bueno. Entiendo que han visto ahí un loop de reglas que no quieren que dé lugar a confusión y entonces para evitar problemas han dicho que solo se puede hacer un ataque CD. Vale, bueno, imagino también que la otra gracia es que podías hacer un ataque cuerpo a cuerpo. ¿De acuerdo? Porque si estabas en línea de tiro. No, no, claro, cuerpo a cuerpo no, porque no te puedes trabar con un marcador de camuflaje. Realmente lo único que podías hacer era un hackeo. Pero bueno, básicamente es un nerf súper direccionado a la Asura, porque no creo que haya ninguna otra miniatura que pudiera aprovecharse de este punto. O sea, era más que nada solucionar un agujerito de reglas que se les había pasado y ya está. ¿Sí? Así que bueno, podéis bajaros, como os decía, el cambio del reglamento aquí y echarle una ojeada con calma. Insisto, los cambios son muy pequeñitos. Pero quería aprovechar para hablar de los cambios de la 5.1, ahora que sí que ya he podido jugar unas cuantas partidas con esa versión y que creo que puedo dar un poquito más mi opinión. No voy a entrar en todos los detalles sobre los cambios que hubo en aquel momento, ¿vale? Básicamente los cambios yo creo más importantes fueron los cambios de saltar y trepar y los cambios a las speedballs, críticos en mi opinión, y los cambios a las torretas, ¿sí? Desde que salió la nueva 5.1, pues he tenido oportunidad de hacer unas cuantas partidas. Estuve jugando con Sir 21, estamos practicando para Murcia, algunas partidas con jugadores más novatos que están haciendo partidas de inicio. Y todos los cambios, he de decir que han sido en una buena dirección. ¿Sí? Hay cambios que me apenan, como es el cambio de las torretas. ¿Por qué? Porque creo que
se podía haber hecho de otra manera en que no limitara tanto la expresión de los jugadores a la hora de crear listas, ¿sí? Eh, pero los cambios de saltar y especialmente de trepar son muy positivos. Saltar ahora se siente bien sin ser roto. Tener un bono de salto sigue siendo positivo. Y esto, por ejemplo, en la última partida que yo jugué con Sir 21, lo notamos. Hubo un momento en que, pues, por motivos de la partida, cayó una Speedball y tuvo que decidir qué Speedball cogía. Y de repente, coger la Speedball del Jetpack se volvió una opción muy interesante. Porque el saltar tiene unas ciertas ventajas que no todas las tropas pueden acceder y te puede abrir opciones de movimiento muy interesantes sobre la mesa. ¿Qué pasa? En esa jugada se juntaron dos cambios importantes. Se juntaron los cambios al saltar, que ahora están bien, sin estar rotos, están bien, son una opción de movilidad muy interesante, y se juntó el cambio a la Speedball. ¿Por qué? El nuevo cambio a la Speedball que te obliga a que si quieres usar los speedballs de Auto Repair, Vitapack y Switch On, ahora tiene que venir una persona a dártelos, cambia mucho la estrategia del uso de las speedballs. De repente esas opciones de las speedballs ya no son obligatorias, ya hay un pensamiento de si realmente son las mejores opciones, ¿sí? Y de hecho, esto se dio en nuestra partida. Para que tengáis una idea, fue una partida en la que estábamos jugando la nueva misión del torneo de la esfera huertana, que es una misión que va de activar unas antenas, marcarlas y destruirlas. Y se dieron dos casos interesantes sobre los nuevos usos de la Speedball, tanto en mi lado como en su lado. En mi lado, a mí me quedó inconsciente un Satra que iba en dúo con otro Satra, con un Satra hacker. Y en un momento dado, yo dije, bueno, pues tiro una Speedball de auto repair no, perdón, de curar. ¿Y qué pasa? Fallé la tirada, porque ya sabéis que yo soy de esos que no ha caído una Speedball en el sitio ni una vez en su vida. Y el Satra tenía que volverse hasta atrás de mi despliegue a coger la Speedball y volver a su compañero para administrársela. De repente, la Speedball ya no es una cura gratuita, ya es una cura que me obligaba a mí a gastar 3 órdenes, ponerme en riesgo de meterme en una línea de tiro de una tropa enemiga que estaba apostada y... Coño, ya no es una cosa que digas, hostia, el speedball siempre es una garantía automática de que esta tropa se va a levantar, ¿vale? Si cae a tu lado, fantástico, y tienes una tropa al lado que te la puede adjudicar, pues fantástico. Pero si ya no cae a tu lado, ya entre que tienes que ir a buscarla y demás, no puedes tener una speedball tirada preventivamente como antes, que tú te tirabas el speedball al lado en turno uno, que si caía mal te daba igual porque seguías estando en el borde del despliegue para cogerlo. Entonces, esto ya no es un tipo de estrategia válida para usar los speedballs y ha generado que las speedballs estas que te quitan estados o que te curan ya son una opción táctica que tiene sus pros y que tiene sus contras. Y esto siempre es positivo, que no haya siempre una opción buena automáticamente en todas las situaciones, como serían las speedballs que había antiguamente. Y como digo, pasó esto y dio la casualidad de que tanto a mí me cayó una Speedball de Jetpack como a Sir 21 en su turno posterior no le cayó, sino que la solicitó específicamente una Speedball de Jetpack. ¿Por qué? Porque por condiciones del escenario, algunos de los elementos que había que activar, como es una misión en la que hay muchos elementos para activar, muchos habían caído en edificios elevados. Y de repente, esa Speedball del Jetpack se veía muy interesante, muy golosa, porque te permitía acceder a ese edificio en una orden cuando normalmente necesitarías 3 o 4 para llegar con tu especialista a marcar una antena o a destruirla. Y
al final, Infinity es un juego de eficiencia. Y la eficiencia no siempre es curar a esa tropa inconsciente. A veces, si te centras en la misión, vas a tener que decir, bueno, pues el que está inconsciente, que se quede inconsciente y yo voy a gastarme este speedball en llegar a la misión y cumplirla lo antes posible, antes que llegue mi rival. Y el darte estas opciones tácticas me parece que ha hecho mejorar las speedballs muy, muy, mucho. ¿Vale? Ya sé que está mal dicho. Ya sé que vais a buscarme las cosquillas. Ahora se siente bien usar las speedballs y, lo más importante, no se sienten obligatorias. O sea, hay ejércitos que van a querer usar las speedballs y hay otros ejércitos que dirán, no, mira, pues yo prefiero guardarme el token para otra cosa. ¿Sí? Y va a depender un poco también de vuestra creación de listas. Yo, por ejemplo, con un ejército con el que tenga mucha recuperación, muchos médicos y muchos ingenieros, pues quizá ni me planteo ya usar la Speedball, a no ser que quiera usar, pues, el tema de recuperación de desechables o un jetpack en algún momento muy específico. Pero quizás ya es una cosa que ya no es un sí vas a usar el Speedball, porque en el inicio en el 5 era así, ¿eh? O sea, era empezamos la partida los dos con un token menos, porque sabemos que los dos vamos a usar la Speedball. Entonces, ha sido un cambio, en mi parecer, a mejor, ¿sí? Siguiente punto, bueno, obviamente el tema del saltar, el nerfeo era necesario. ¿Le ha dolido a Nurkias? Sí, ha sido un nerfeo indirecto a Nurkias también. También le ha dolido a muchos otros perfiles que se habían vuelto loquísimos con el salto doble, como podrían ser los Hollowmen o los Kawarij o Tariq Mansuri y esta gente. Eh, Simplemente ahora es una habilidad correcta, que está bien tenerla, pero no es una habilidad que es un pase gratis para hacer lo que te dé la gana por la mesa, como se había convertido en algunos momentos de N5 al inicio. Así que también un cambio muy a positivo en mi favor el tema del nuevo salto. ¿Sí? He de decir, por otro lado, que el, el hecho en que cuando tú tienes una habilidad que tiene la nueva habilidad de salto en el Army, te lo indiquen ahora con un valor alternativo al salto que haces normalmente, a veces puede ser un poco confuso, ¿vale? Para que tengáis idea, estoy pensando ahora, dejadme que busque alguna unidad aquí de las que tiene un super salto modificado. Me imagino que, por ejemplo, el Seraph seguro que lo tiene. Vamos a abrir el Seraph aquí, ¿vale? Pues, por ejemplo, el Seraph, ¿dónde tenemos? Super salto 3 pulgadas, ¿no? Eh, Aprovecho para comentar que esto. No, esto soy yo que no me lo puse en centímetros. Ahí estamos. Super salto 7,5, ¿vale? Claro, este super salto 7,5 sustituye al hecho de que tú, cuando saltas de normal, tienes 5 centímetros ya de super salto, ¿no? O sea, tienes super salto de normal, te da 5 centímetros, y si haces super salto con el Seraph, en lugar de 5, haces 7,5. No sé, aquí sí que es una de aquellas cosas de que no sé si estoy seguro si me gusta el hecho de que aquí ponga 7,5 o que ponga más 2,5. Aquí imagino que cada uno tendrá sus opiniones. Claro, sí que es cierto que si te pone directamente 7,5 ya no te tienes que acordar que de normal haces 5 ya de base. Bueno, no sé. Porque por otro lado, luego la gente que tiene super salto a secas, tienes que recordar que hace 5 de base, ¿no? No sé si la gente que tiene super salto, quizá te tendría que poner también super salto 5 centímetros. Pero bueno, ahí está la cuestión, ¿sí? Que esto de que los 5 centímetros que tienes de base ya vayan incluidos aquí, pero no en los perfiles que tienen super salto a secas, no sé si me acaba a mí de convencer, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de esta gente, los caballeros cruzados, ¿no? Claro, tú aquí tienes super salto con retrovolución, ¿vale? Pero super salto de base te permite saltar 5 centímetros más que tu movimiento. Estos 5 centímetros deberían estar indicados aquí. ¿No? ¿Qué opináis vosotros? ¿Sí? Porque, claro, si los indicas aquí
los indicas para todos, y si no los indicas, no los indiques para todos. Se me hace raro que haya gente que tenga incluido en el valor del perfil ese movimiento de 5 que ya tienes de normal por la habilidad, y hay gente en que ese valor no nos le aparezca. Esto sí que ya es ponerme muy quisquilloso, ¿eh? Y estoy de acuerdo que, bueno, aquí es rizar un poco el rizo. Pero, bueno, son cositas más de estética o de cómo se lee el juego en según qué cosas. Y luego vamos al último cambio que quería tocar, y que este sí que me ha dolido particularmente, que ha sido el cambio a las torretas, ¿sí? Para aquellos que no sepáis, desde la actualización 5.1, las torretas han pasado a ser desechable 1, como ya eran, pero son no recargables. O sea que ya no puedes recargarte con un bagaje las torretas que tenía tu ejército. Esto se ha hecho en gran medida porque, bueno, había mucha gente que se había llevado las manos a la cabeza, de que habían ejércitos que te podían plantar 5 torretas y que luego la experiencia de juego no era positiva, y demás. Yo, como jugador que en el satélite de Valencia, una de las listas que llevaba era una lista que jugaba alrededor de las torretas, y que lo probé como una estrategia viable, y que también me he enfrentado a listas de torretas, porque aquí en alguna ocasión pues me he enfrentado a Elessar, que me ha jugado listas de torretas con O12 y demás. Por un lado, entiendo que no se siente bien, quizá, enfrentarse contra un ejército que todo el rato te está poniendo, digamos, amenazas soft, ¿no? Digamos que no requieren riesgo para él plantar las amenazas, pero, por otro lado, me apena porque el tema de la estrategia de las torretas es un estilo de juego que los jugadores llevaban pidiendo mucho tiempo en Infinity, y que les han puesto el caramelo en la boca, y antes de que la gente haya tenido tiempo de desarrollarlo y de generar estrategias a favor y en contra, se lo han quitado, ¿vale? No ha dado tiempo a que el meta se adapte y aprenda a jugar contra las torretas. Porque hay torretas que son muy fáciles de quitar. Porque tú a la mayoría de torretas, si le metes un penalizador negativo suficientemente grande, ¿vale? Se lo vas a quitar. Entonces, ¿la torreta es un poco coñazo? Bueno, depende. Si llevas un tío con mimetismo -6 saliendo de un disparo sorpresa, la torreta ni siquiera te dispara, porque va a -12 para dispararle a tu camuflado. ¿Sí? Eh, entonces, es una pena, en cierta manera, porque Infinity es un juego de piedra, papel, tijera. Hay cosas muy buenas y luego hay cosas que contrarrestan esas cosas muy buenas, ¿sí? Entonces, a ti te pueden poner un perfil muy bueno delante, pero siempre va a haber algún otro perfil que pueda tumbarlo aprovechándose de sus debilidades. Y para mí, uno de los ejemplos muy buenos fue la partida de mi primera partida del torneo en el satélite de Valencia. Yo tenía una lista con Asuras y con Yadus que durante el primer turno de partida pues puse 2 torretas con Emitter y 2 torretas con MK12. Y mi rival dijo, vale, pues las torretas con Emitter, lo máximo que me pueden hacer es aislarme. Así que voy a sacar una tropa veterana, les voy a disparar y se van a morir y no van a hacerme nada, ¿vale? Porque soy completamente inmune a lo que van a hacer estas torretas. Y a las torretas con MK12 les voy a hacer un disparo sorpresa o les voy a disparar fuera de rango, y van con tantos penalizadores que tampoco no me van a hacer nada. Y me dices así, pim pam, y me quitas 4 torretas. Y ya está. Pero, ¿qué pasa? Hay una estrategia que hay que usar para lidiar con las torretas, ¿vale? Como os decía, yo en la misma partida que jugué contra el Esar,
Él también me hizo una estrategia parecida, me puso 3 torretas diferentes con un ejército de 12. Ahora no recuerdo qué ejército era. Pero claro, ¿qué pasa? Yo salí con un Omega, que dices, bueno, estoy en cobertura, fuera de tu rango y con mimetismo -6. Disparo, 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 repartiendo ráfaga a las 3 torretas y te las quito las 3 torretas de golpe. Porque vas a -12, no puedes ni impactarme. Entonces, me da un poquito de pena, ¿vale? ¿Estoy de acuerdo de que las torretas no se puedan recargar? Bueno, más que no se pudieran recargar, yo creo que la decisión ha sido un poco extrema. ¿Por qué? Porque al final las tropas que han lanzado, que tienen torretas, no pagan poco por las torretas, ¿vale? Yo, por ejemplo, echando ojo de la lista que yo había jugado, como os digo, en Valencia, a ver si todavía la tengo por aquí. Eh, te, 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 te. Me parece que va a ser la de... ¿Esta? Creo que era esta. No, no era esta, esta es la de Asura. Ay, ¿cuál era la de las torretas? Tu, 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 tu. Quizás esta. Tampoco. Bueno, pero básicamente era una torreta. Era una torreta, era una lista en la que básicamente llevaba a la Shakti, ¿vale? Y llevaba a la Sofotecto, ¿vale? Entonces, claro, Shakti es muy claro ver cuánto le cuesta una torreta. A Shakti la torreta le cuesta 2 puntos, ¿sí? Entonces estás pagando un extra por esa torreta. Y a la. La Sofotecto también, no sé si son 2 o 3 puntos que les cuesta. Sofotecto también 2 puntos. No, de hecho más. La Sofotecto de su perfil base hasta el perfil de la torreta artillada son 5 puntos de diferencia. 5 puntos en muchos ejércitos te paga una tropa, ¿vale? Te puede pagar casi un Morlock, te puede pagar un Shaolin con Chain. Claro, aquí tú estás pagando 5 puntos por la posibilidad de poner torretas, pero ahora resulta que solo puedes poner una, porque esta torreta no se va a poder recargar. A mí no me acaba de convencer. Por un lado pienso, bueno, si no se van a poder recargar, aumentale en la cantidad de torretas que tienes disponibles. Pero entonces es peor, porque si me das disponibilidad 2 de torretas, pues te puedo poner 2 torretas con un perfil, 2 torretas con el otro, y son menos órdenes de las que gastaba antes. Porque antes, teniendo que recargar, me obligaba a poner una torreta, gastar una orden para recargar, poner otra torreta. O sea, el coste de poner una torreta era de 1 orden y media, ¿vale? Y para el rival, pues podía depender el coste de eliminarla entre una a X órdenes en función de lo manco que fuera el rival en ganarle la enfrentada a la torreta. ¿Qué pasa? Tú podías invertir en ello, podías hacerlo como parte de la estrategia de tu lista. Eh, Y si te salía bien, pues fantástico. Y si te salía mal, pues tenías que lidiar con ello. Pero claro, al haber estado pagando más puntos por torretas extra, tu lista tiene menos cuerpos en la mesa, ¿sí? Yo la lista que jugaba con torretas era una lista que solo tenía 10 tropas. Era una lista de inserción limitada, porque todo en esa lista era caro. Era una Asura, era Shakti, que además de ser cara llevaba las torretas, era Sofotecto, que además de ser cara llevaba las torretas. Entonces, al final, vale, tú pones más torretas, pero también tienes menos cuerpos en mesa, porque estás pagando el extra de torretas para cada una de las tropas que las llevan. O sea que tampoco no es tanta la ventaja táctica que tienes por llevar torretas. Creo que se podían haber hecho otras cosas más interesantes para nerfear las torretas. Una de las cosas que quizá hay gente que le incomodaba es, por ejemplo, que las torretas las puedas lanzar a distancia como las lanzas como cuando lanzas un koala. Si la torreta la tuvieras que plantar con el ingeniero estando a su lado, la posibilidad de poner en torretas en 20 sitios diferentes se limita considerablemente. Si tú dejas que el ingeniero tenga disponibilidad más alta de torretas o que sean recargables,
pero solo la puede plantar adyacente donde está él, oye, ya no tienes un rango de 40 centímetros donde plantar torretas, ¿vale? Porque pensad que las torretas hasta ahora se plantan en zona de control. Entonces, claro, en el momento en que tú dejas de plantar en zona de control y necesitas estar adyacente, pues sigues pudiendo plantar torretas, pero ya no te vas a meter en según qué sitios a plantar una torreta. Quizá te puedes plantar una torreta de meter en una terraza en tu despliegue, pero ya no tirarás una terraza, una torreta 20 centímetros adelante a coger un pasillo súper específico, porque tiene que ir tu ingeniero ahí a plantar la torreta. Y de repente, estos perfiles con más heridas de ingenieros más resistentes que puedan ir a según qué sitios a poner torretas en lugares más valiosos, pueden ser más interesantes, ¿no? Pero bueno, es un cambio que, insisto, entiendo por dónde ha ido. Creo que no va a romper el juego porque tampoco no ha dado tiempo. Al revés, ¿no? Ha sido un cambio puesto para evitar que las torretas rompieran el juego. Pero yo creo, por lo menos yo tenía la sensación de que las torretas no estaban rompiendo tanto el juego como la gente se cree. Es decir, las torretas rompían el juego si ibas tú y tu rival solo hacer eso y no jugabas a nada más. Pero entonces es que no estabas jugando a Infinity, estabas jugando a poner torretas. Y entonces, vale, sí, ahora has puesto 1000 torretas, pero no has hecho el objetivo de la misión tampoco. Entonces, porque 3 o 4 personas se dedicaran a romper el sistema por ahí, al final hemos pagado todos por que se haya deshabilitado una estrategia de juego que pues no dejaba de ser interesante. Igual que hay gente que le gusta jugar full camos, pues también hay gente que le gustaba jugar torretas, ¿no? Y aunque no vaya a ser, digamos, una estrategia que sea sota caballo rey que lo gana a todo, porque notablemente tiene unas grandes deficiencias, pues simplemente no nos han dado tiempo a poder explorar todas las posibilidades que esa estrategia podía ofrecer a nivel de juego. Y nada, simplemente es eso. Me da pena. Entiendo para dónde he ido. ¿El juego va a estar mejor sin ella? Sinceramente, no creo que vaya a cambiar por el hecho de que haya más o menos torretas. Simplemente, pues es un caramelo que nos habían dado y nos han quitado de la boca antes de que podamos chuparlo más de 3 lamidas. Pero ya, ¿vale? Entonces, bueno, eso es lo que opino yo. Hubiera optado por otras opciones para hacer ese nerf. Dicho esto, ¿creo que revertirán este cambio? No, no lo creo. No creo que volvamos a ver nada parecido a las torretas hasta una posible N6 del juego. Por eso digo que me da pena, porque si lo hubieran explorado más, si hubieran dejado más tiempo para que este cambio rodara, quizá podrían haber encontrado opciones más interesantes para permitir que las torretas siguieran siendo una estrategia viable sin llegar a ser una estrategia opresiva. ¿Sí? Dicho esto, eh, tengo pendiente de hablar un día sobre el balanceo de las facciones, porque creo que tras estos cambios Infinity está en un muy buen momento de forma a nivel de balanceo, ¿vale? Hay algún outlier, ¿no? Alguna facción un poco por encima, pero en general, bueno, y por debajo obviamente, pero en general yo creo que estamos llegando a un punto excelente de equilibrio en el que todas las facciones se sienten como que están en un pelotón en la que están en buenas condiciones de competir por torneos grandes y demás, y que sobre todo permiten que un jugador pueda expresarse libremente con los ejércitos que más le gustan y llegar a un torneo y no sentirse agobiado de no voy a tener ninguna posibilidad porque mi rival me lleva X lista contra la que no puedo hacer nada. ¿Sí? Entonces, por suerte, esto es una cosa que N5 debemos de decir que es probablemente la mejor edición en respecto a esto. Hay muy pocos ejércitos hoy en día que te vayan a poner una situación en la que te sientas contra las cuerdas como había pasado en ediciones anteriores, porque si no llevabas X herramienta para lidiar con ella, no ibas a seguir adelante, ¿no? Entonces, en este sentido, el equilibrio del juego está muy bien en esta nueva edición. Y si sois de aquellos que
no habéis jugado a Infinity, me extrañaría que lo fuerais si habéis llegado a esta parte del vídeo, pero darle una oportunidad, porque realmente está en un momento de forma excelente el juego. Y con estas novedades, con estas actualizaciones de reglas, no hacen más sino reforzar que Corvus está encima del manual, que está haciendo revisiones constantes, que se está mirando y que está atento a lo que la comunidad está viendo en su entorno competitivo y que está ajustándolo sobre la marcha. Entonces, para mí es una señal excelente de que quieren darle a Infinity ese trato y ese cariño que la comunidad pedía desde hace mucho tiempo, de tener un equipo encima que vaya actualizando los cambios a corto plazo y que no deje que las cosas se vayan de madre. ¿Sí? Pues chicos, con esto lo voy a dejar por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si así ha sido, como siempre, os invito a que deis un like y a que os suscribáis. Y nada más, dejaros por ahí. Me gustaría saber vuestras opiniones, aquellos que ya habéis jugado con los nuevos cambios de la 5.1, ¿qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido el cambio al saltar? ¿Qué os ha parecido el cambio de las torretas? Y sobre todo, ¿qué os ha parecido las speedballs? Porque esto yo creo que lo vamos a notar mucho en los próximos satélites. Ahora que viene en Murcia, va a estar a la orden del día cómo se van a jugar las speedballs. Así que con esto lo dejamos por hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo Orbital Operations. Hasta pronto.